Muchas gracias por su bienvenida. Voy a hablar en francés. La vejez, providencia del Dios, cuidado, providencia del hombre, cuidado de Dios. Como dijo el Papa XIV en el mensaje, el Papa León XIV dio el mensaje en el mensaje enviado al encuentro de las personas mayores, dijo que los ancianos están aumentando y esto es un signo que tenemos que tomar en el tiempo para comprender la situación actual. La pregunta que nos hacemos es cómo hacer, como decía, respecto del discernimiento, como decía San Ignacio de Loyola, se hace una cosa bien y otra cosa aún mejor. La providencia representa un puente entre el cielo y el cuidado de Dios para la vejez. Así que, ¿cómo podemos realizar todo esto? ¿Y qué implica? La vejez en los tiempos actuales y futuros ofrece el tiempo de la reflexión, del cumplimiento en sí, y no es un significado de la providencia del ser humano. No es tampoco una providencia para la Iglesia. Está más cerca de las personas, de las comunidades parroquiales, para que sean favorables estas transmisiones, para que se realice un testimonio auténtico mejor. Pero aún así tenemos que ir más allá. Tenemos que tomar posición y accionar. Un libro que dice que cada uno envejecerá y morirá, pero que esto en sí mismo no tiene una dirección. Puede ser destructiva, puede ser creativa, opresiva, pero liberadora. Estar ciertos de que Dios se cuida de la vejez significa creer que Él actúa con nosotros para mostrar su fuerza, que aleja lo que es opresivo y destructivo y ilumina la providencia del hombre, ver y aprovechar las ocasiones para ser creativos en la propia vejez y liberadores para uno mismo y para los demás. Así, el siguiente paso. La actualidad habla de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, que se ocupa de la protección del hombre en la era de la inteligencia artificial, que permite tener una conjunción en la cual hay que meditar, por un lado, encíclica y por el otro lado, la catequesis, las enseñanzas del Papa Francisco, que utiliza esta expresión magisterio de la fragilidad en su catequesis. Nos tiene que llevar a un sentimiento de esperanza. Y nosotros somos personas frágiles. Y esto no puede faltar para aquellos que son ricos de compasión. Comenzaré con mi propuesta con 5 consideraciones que comienzan a partir del significado de fragilidad, vejez, metáforas utilizadas en general con la personificación. Y cuando hablamos de puentes hacia el cielo, de magisterio, de la fragilidad, utilizamos figuras
de estilo. Comencemos con la fragilidad. Es, es entendida como una disminución gradual de las capacidades físicas y cognitivas sociales de los ancianos. Y se trata de una forma de vulnerabilidad a lo que viene del exterior. Puede ser enfermedades, puede ser el clima, obstáculos ligados a las caídas, comportamientos y que muestran una forma de agresividad y maltrato. Este es el ambiente de la fuerza de la que habla el Papa León XIV. Tenemos que usar el término fragilización progresiva, que incluye la progresiva fragilización. No hay que disociar la fragilidad de la fuerza, porque son dos factores conectados que no dividen, sino que dan elementos esenciales a la persona, pero que muchas veces no se pueden medir. Por ende, tienen un valor muy precioso respecto a lo que producen. El Papa León dice que la fragilidad de los ancianos necesita el vigor de los jóvenes. Y es verdad que los jóvenes, el poder de los jóvenes, necesita de la sabiduría de los ancianos para ser cada vez más fuerte. En segundo lugar, la vejez. ¿Qué se entiende por vejez o, según una hermosa expresión, por alta vejez? Designa la edad muy avanzada de una persona, a menudo asociada a la última fase de la vida, con raíces en el lenguaje literario y religioso, donde se utiliza para evocar la sabiduría, la dignidad. Entonces, la referencia es doble. Por una parte, remite a menudo a personas cuya edad numérica hoy supera 85 o 90 años, sin reducir por ello a la persona o su dignidad a esta identidad numérica. Se hace referencia también a un estado homeostático de una persona marcada por una grande fragilidad. Tal estado puede presentarse también a una edad numérica inferior a la de alta vejez. Entonces, la fragilidad que se vive en la alta vejez. Hay que entender entonces cómo acompañar esta alta vejez marcada por una fragilización progresiva. No requiere esto un vivir juntos a largo plazo para evitar que las personas se sientan inferiores o rechazadas, abriendo al mismo tiempo reconocimiento de los propios límites y no una visita distraída u ocasional. Una meditación es necesaria para entender la compasión, que puede ayudar a cultivar el reconocimiento de la fragilidad en el otro y el valor de caminar con ella, reconociendo al mismo tiempo que ésta remite a la propia fragilidad. En tercer lugar, tenemos dos figuras retóricas, la metáfora y la personificación. Con la metáfora tenemos una analogía simbólica entre dos elementos que no tienen a priori nada en común. Pensemos, por ejemplo, en el puente y el cielo. El puente une dos puntos y el puente hacia el cielo no es coherente con las características físicas de un puente. Se trata de una metáfora. Entonces, la metáfora del magisterio de la fragilidad manda la doble simbólico, y las escrituras nos dicen, de hecho, que las personas estaban sorprendidas de ver a las autoridades, a la autoridad de Jesús. Y lo que hacía que lo pudieran escuchar era no solo la autoridad, sino también la enseñanza.
¿Qué podemos comprender por fragilidad? Estos dos elementos, autoridad ligada al concepto de fragilidad y lo que nos puede enseñar. El otro elemento, la otra figura es la personificación. Se crean vínculos entre personas, entre estos puentes, porque estas personas pueden llegar al destino humano. Y si la fragilidad es una calidad abstracta y presentada como si tuviera la capacidad de enseñar o de poseer una forma de autoridad. El tercer elemento es lo que nos permite comprender con qué libertad se mira al mundo del cielo y de la tierra. Esta libertad nos permite ser capaces de mirar realmente. Nuestra mirada es libre. En los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, la encarnación se coloca a principio de la segunda semana. Es un ejercicio de meditación que nos invita a mirar a la Trinidad. Probando ponernos al lado de la Trinidad. Es un imaginario que ve la Trinidad mirar hacia la tierra, ve a los padres, ve a los niños, a los abuelos, a los bisabuelos, a los ancianos, a los mayores, a los muy mayores, a los frágiles, a los que gozan de buena salud y a los que están cansados de vivir. Entonces la Trinidad mira a todas las personas que están en relación con otras personas, que viven a través de las vicisitudes de la gran edad, tiempos felices, de alegría, los que dicen de tener suerte y a los que no dejan de quejarse. Las observaciones pueden nacer desde el uso de nuestra imaginación y desde la mirada que podemos tener hacia la Trinidad. Y la gran libertad a través de la cual la Trinidad mira el mundo. Así que somos llamados a vivir, a analizar la vejez, la gran vejez, la alta vejez. Una persona anciana que hoy por hoy tiene 90 años mandó un mensaje de WhatsApp el día de Pascua para anunciar que había tomado disposiciones para su propio funeral con la intención de donar su cuerpo a la ciencia, porque era un científico. A la pregunta de por qué enviar ese mensaje precisamente el día de Pascua por WhatsApp, la respuesta fue: me parece que es el mejor día posible. Y en este modo de elegir el momento, la intensidad de un mensaje como ese, expresa esto una gran libertad. Es un modo maduro y libre de situarse en la propia fe y en la propia fragilidad. Este modo es típico de las personas frágiles, de las personas mayores que se ponen al lado de la Trinidad, pero también nos podemos poner al lado de las personas que, como por ejemplo en este ejemplo, viven en gran libertad. El segundo elemento importante y que es necesario entonces para conectar y continuar a reflexionar la posibilidad de un puente hacia el cielo tiene que ver con el significado intrínseco del mundo del cielo, del mundo de la tierra. Porque no podemos olvidarnos la trascendencia. Por lo tanto, tenemos que ponernos del lado de esta capacidad conectada con la fe para comprender el cuidado de Dios y
aprender a comprenderlo. La manifestación de Dios pueden ser comprendidas solamente gracias a la vejez, a la alta vejez y a la capacidad de trascender. Puede ayudar en esto continuar con la contemplación de la encarnación que presenta la Trinidad, que decide mandar al Hijo, viendo la mirada de las tres personas en una sobre la vejez desde la eternidad, decide enviar al Hijo para salvarnos. Y este mecanismo nos conecta y crea el puente entre cielo y tierra. ¿No significa esto que Jesús vino a la tierra para ayudarnos a liberarnos de nuestros modos erróneos, desatentos e irrespetuosos de vivir con las personas mayores? ¿No vino acaso por las personas mayores para que vivan su responsabilidad a medida de que la fragilidad se revela y nuestra responsabilidad en su entorno cercano o más lejano? Esto nos invita a considerar en la Escritura, por ejemplo, esta alianza entre el cielo y la tierra. No solamente enviar al Hijo, sino la encarnación y también la asunción, una circulación, una comunicación real entre Dios Padre y el Hijo, una interacción visible para todos entre el cielo y la tierra. Otros pasajes más específicos, más cercanos a la vejez, son cuando son deducibles de la experiencia de Dios, cuando, por ejemplo, una persona anciana no puede dejar descendencia. Todas estas cosas fueron hechas para nosotros, para ver los signos de la presencia de Dios. Cuando se trata de providencia, tenemos que mirar a este puente hacia el cielo, y para eso tenemos dos enfoques posibles. El primero empieza desde las Escrituras y la doctrina social de la Iglesia, y nos dice que existe un puente y una metáfora rica de enseñanza. Me voy a focalizar en el puente Marie Saint-Fré. Las hijas de Nuestra Señora de los Dolores, fundadas en Tarbes hace 160 años por Marie Saint-Fré y por el padre Dominique Rips, recibieron hace unas décadas una propuesta y se acercaron a las autoridades civiles, ya que éstas deseaban dar a uno de los puentes de la ciudad el nombre de Pont Saint-Fré. ¿Por qué? De esta manera se podía señalar a los creyentes que el nombre de la fundadora podía ser utilizado como nombre de un puente que conectaba parte de la ciudad. Entonces las autoridades civiles captaron bien la providencia del hombre, consistencia en la presencia de esta congregación religiosa para ayudar a los habitantes de Tarbes a ser acompañados en su vejez, a pasar de la vida a la muerte rodeados de cuidados. La metáfora del puente se inscribió en la piedra, en el cemento. Un puente llevaría su nombre porque su misión es valiosa. Cada vez que paso por ese puente me acuerdo. Y esta historia interroga sobre distintos aspectos. Nos interroga. En primer lugar, si el puente remite a la idea de paso que es la muerte, remite sobre todo a la idea de acompañamiento y en este paso común a todo ser humano, o sea, la finitud. Lo que tenemos que analizar en la parte técnica es la parte del puente que sostiene la calzada y permite el paso de vehículos, peatones u otras cargas. Entonces, ¿de qué manera nos preparamos para ese momento único que hay que vivir? Desde hacer de la muerte futura una idea obsesiva, rechazarla lo más posible y el apresurar el momento de la propia muerte organizando el modo de partir, se encuentra el hecho de considerar la muerte con justicia. La mayoría de las veces la vida nos ofrece la ocasión de pensar a causa de la muerte de un ser querido o a causa de circunstancias accidentales que remiten a la muerte.
nos hacen pensar en la muerte. ¿Cómo no ver esto en una providencia? Sin embargo, llega la alta edad en la que cada día puede ser puesto de nuevo en las manos del Señor sin estar seguros de que la noche no verá llegar la muerte. ¿Cómo no ver aquí el cuidado de Dios que prolonga los días porque queda todavía algo por hacer, por cumplir, antes de que todo concluya? También tenemos la fragilidad de las personas ancianas o muy ancianas que miran el cielo. La enfermedad representa el corazón de Jesús. En la movilidad silenciosa tenemos un aliento débil, testificado por personas que nos rodean a menudo silenciosamente. El Señor trabaja misteriosamente para crear este vínculo entre su criatura y Él. El puente de las Escrituras a la doctrina. Más allá de la región del Ponto, en la actual Turquía, hay una sola mención de un puente en las Escrituras y la metáfora del puente no se utiliza directamente en un salmo, en una parábola del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles o en el libro del Apocalipsis. Y esto se debe al hecho de que no existe una palabra en hebreo para designar la obra técnica que es un puente. En cuanto a la doctrina social de la Iglesia, es necesario llegar al Papa León XIV, al Papa Francisco y más atrás al Papa Juan XXIII para encontrar el uso de la imagen del puente en relación con el diálogo y el desarrollo de la comunidad política internacional como aquello que asegura el conocimiento mutuo orientado a la paz. Así, la metáfora utilizada repetidamente por Papa León XIV para hablar de la fragilidad de la relación de las personas mayores es fecunda, porque la idea remite a lo que conecta, a una continuidad, que va de una orilla a la otra, que crea una tensión, y a lo que no gira sobre sí mismo, y que crea una orientación. Esta fragilidad, dice el Papa León, si tenemos el valor de reconocerla, de abrazarla, de cuidarla, es un puente hacia el cielo. Todo depende, por lo tanto, del modo en que tomamos en cuenta la fragilidad como una realidad que aporta un bien. Esto remite entonces a lo que hace reconocer una identidad o puntos comunes en cuanto a seres humanos todos frágiles. León habla de esta fragilidad que nos une, hablando del desierto de Marruecos, y dice que si viviéramos todos en un desierto, seríamos todos frágiles. Y la pandemia proporcionó un ejemplo que mostró a todos la vulnerabilidad de todos. Que aflige a todas las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, el Instituto Católico de Toulouse, de donde provengo, la fragilidad de los estudiantes surgidas de la pandemia llevó a autoridades a contratar a una enfermera psicóloga y a designar en cada facultad a un referente para estar más cerca de los estudiantes en dificultad, identificarlos, escucharlos y acompañarlos, eventualmente derivándolos a especialistas de la salud mental. Hemos integrado entonces la reconciliación profunda y la paz de los corazones que viene del cuidado de Dios. Si nos ocupamos de los más jóvenes, nos ocupamos de los mayores también. Se han levantado voces para decir que se había hecho mucho, incluso demasiado, por las personas mayores durante la pandemia y que ahora era tiempo de pasar a otra cosa. Por lo demás, el Papa Francisco, en la primera y en la séptima catequesis sobre la vejez, de un total de 18, cita el puente o el hermoso puente al tratar de un elemento esencial, el diálogo entre los jóvenes y mayores, entre abuelos, familias, nietos. Habla de abrazo. El diálogo se convierte entonces en una conexión. Y si la paz es un fin, la fragilidad es un camino hacia ella. Se trata de acercarse, de dialogar y de amarse. El magisterio de la fragilidad.
Partamos de otro ejemplo para este último punto. Un joven de 30 años arranca un collar de oro a una señora de más de 80 años, detenido, juzgado, cumple una pena de prisión en Bélgica. Profundamente dolido en todo su ser por haber herido a una persona mayor, pide encontrarse con ella. Se trata del diálogo, la mujer acepta, acude al locutorio de la cárcel y ahí se trata de responsabilidad y compromiso. Ahí el joven le habla, le dice cuánto lo siente, quiere reparar, trabajar para devolverle el collar, comprarle uno nuevo. Y ella le dice que no es eso lo que debe hacer. Le pide que prometa que participará en la maratón de Bruselas y que se encontrará una solución para que esto pueda suceder, más allá de que él esté en la cárcel. El director de la cárcel concede un permiso para ello extraordinario y el joven corre la maratón. A la llegada, la anciana señora estaba allí con el director de la cárcel. Cuando recibe la medalla, como todos los participantes de la maratón, él se la quita del cuello y se la entrega a la anciana señora. Se la pone alrededor del cuello. ¿Y qué podemos pensar y aprender de esta historia? ¿No se podría decir que la providencia se manifiesta en el encuentro improbable entre el joven y la anciana señora, en el que una víctima acepta tender la mano a su agresor, en que un director de cárcel concede una salida a un interno? ¿No se podría decir que el cuidado de Dios se manifiesta en la transformación interior del joven, en su toma de conciencia y en su sincero deseo de reparar? Así, la promesa de la maratón se convierte en un camino de redención, donde el esfuerzo y el símbolo de la medalla revelan una curación mutua. ¿No encarna acaso la anciana señora el amor divino al ofrecer perdón y una segunda oportunidad? El diálogo que está en el corazón del magisterio de la fragilidad del que habla Papa Francisco muestra aquí que, constituido por palabras, está también constituido por gestos y muestra también que la enseñanza y la autoridad de este magisterio derivan del hecho de que las fragilidades no se ocultan. Lo escuchamos esta mañana, efectivamente. Este magisterio abre un horizonte decisivo para la reforma de nuestra propia civilización. A la luz de este ejemplo, la expresión en relación con la vejez evoca la sabiduría y la autoridad moral que puede conferir la vulnerabilidad propia de la vida avanzada. La fragilidad física o psicológica de las personas mayores se convierte en una forma de enseñanza, recordando el valor de la humildad, de la empatía y del reconocimiento de los límites humanos. Invita a repensar nuestra relación con la dependencia, a valorar las experiencias y las vivencias de los mayores. Esta fragilidad se convierte así en una fuente de humanidad y de transmisión. El ejemplo muestra también un uso de la fuerza. Esta persona anciana había sido lastimada. Y sabemos que a veces las personas ancianas que fueron agredidos rechazan dejar sus casas. Y entonces este ambiente de poder, de fuerza, Papa León XIV describe la cultura del descarte y dice que las personas mayores pueden tener dentro el temor del abandono por parte de Dios. En ámbito teológico, ilumina de manera única la fragilidad que designa la condición humana, marcada por la finitud, la vulnerabilidad, la dependencia de Dios, revelando nuestra debilidad y la oportunidad de una apertura a la gracia divina. El Papa, en su mensaje durante la jornada dedicada a los ancianos, dicen que cada vez el Señor sorprende a sus interlocutores con una acción salvadora, encontramos la providencia y el signo de Dios. La gracia divina es percibida como un lugar de encuentro entre los límites humanos y la fuerza de Dios. Aquí tenemos otro puente.
Esta intervención representa para nosotros la gracia, la vejez. Es un momento de gracia que se manifiesta en quienes creen en las Escrituras. Entonces tenemos que protegernos para dejarnos sorprender. ¿Cómo podemos sorprendernos? ¿Cómo podemos estar todavía abiertos a lo nuevo? Para todos aquellos que tienen la responsabilidad y para todos ellos que trabajarán, esta va a ser la clave. Gracias.